Bueno, voy a hacer un resumen aquí de tres libros que me parece que tienen cierta relación. 1984, El mito de Sísifo y La transformación de Kafka, más conocida como la metamorfosis. Voy a enfocar más que nada en 1984, que de los tres es el más interesante. 1984 fue escrito por George Orwell alrededor de 1942, si no estoy mal. Bueno, escrito barra publicado. Y se compone de tres partes. La primera es la introducción a la historia, la segunda parece más bien como una especie de relato de amor y la última es un decaimiento total, no de la obra, sino de la historia en sí misma. Entonces en 1984 estamos como en una distopía donde solo hay tres grandes países, uno de ellos es Oceanía. Estos grandes países están compuestos, o sea, son países del tamaño de continentes. Y Winston, el personaje principal, vive en Oceanía, en Inglaterra, en Londres. Y resulta que en Oceanía tienen vigilado a todo el mundo, todo lo que hace, lo que trabaja, dice, bla bla bla, o sea, lo más vigilado que se puede a la gente del partido, porque hay dos clases sociales, la gente del partido y los proletariados. A los proles no se les vigila porque los proles no están educados y se les considera animales, mientras que a los miembros del partido se sabe que tienen conocimiento, que tienen como esa capacidad de pensamiento, entonces se les cuida para que no sean rebeldes. Bueno, resulta que Winston es uno de esos aparentemente pocos que está en contra de ese gobierno del gran hermano, del socing, el socialismo inglés. Entonces, la primera parte nos pone en contexto del mundo en el que se vive, la situación que vive el personaje. Como ya dije, es un mundo distópico donde la gente, el mundo vive en constante guerra, donde hay muy poca gente con realmente buena calidad de vida y donde los miembros del partido están en constante vigilancia. Entonces allí aparecen muchos contextos, mucho contenido que es bastante interesante analizar, pero que yo solo voy a ver desde la superficie. Porque bueno, los conceptos son muy amplios, pero bueno, en general 1984 es una obra curiosa, porque a pesar de que Orwell la construye haciendo cierta crítica al socialismo, a los comunistas, resulta siendo un reflejo de la sociedad capitalista y democrática actual, donde vemos cosas como ser constantemente vigilados, donde la información es manipulada, donde los medios son manipulados, donde el proletariado, la gente de las clases más bajas no tiene conciencia de su alrededor, donde hay mucha gente que no ve noticias, que no se entera de la película y que cree todo cuanto le dicen, donde el idioma se intenta simplificar y modificar lo más posible, y eso solo parece reducir la capacidad de nuestro pensamiento, entre muchas otras cosas que hacen parecer a 1984 más que una crítica al socialismo, una vista a lo que para Orwell era el futuro de la política y de la sociedad en general, y que en algún sentido es un libro que, a pesar de ser escrito hace tanto, de leerlo en la actualidad, es un libro que se siente muy cercano desde ese punto de vista político y social. Ahora, eso de 1984 solo, ¿por qué relaciono esta obra con El mito de Sísifo y con Franz Kafka, que son aparentemente tan diferentes? Bueno, vamos a hablar del mito de Sísifo de Albert Camus. En este libro se expresa el contexto de lo absurdo, de el mundo, el hombre absurdo, en donde las cosas no tienen un sentido, y al no tener un sentido uno adquiere como un sentimiento de superioridad sobre lo que ocurre,
un sentimiento de indiferencia, de, de falta de una visión, un arraigo, de falta del porqué de las cosas, donde el hombre absurdo actúa porque no porque algo le genere una emoción, sino más por una especie de inercia. El libro se llama El mito de Sísifo porque el hombre absurdo se resume en el mito de Sísifo, ese hombre que está condenado a subir y bajar una piedra sin razón alguna. ¿Por qué? Porque hace un esfuerzo en subir la piedra y lo hace con todo su ser, a pesar de que sabe que no sirve para nada. En ese momento se vuelve más fuerte que la roca y continúa subiendo, y cuando llega a la cima la roca cae, y cuando cae Sísifo reflexiona el por qué, pero sabe que no hay un por qué, y entonces sabe que ese es su destino, que el destino es eso que está ocurriendo, que siempre va a ser así y que no tiene una explicación. Entonces en ese momento Sísifo se vuelve superior a su destino, porque lo ve, porque lo critica, porque ya sabe cómo es, cómo funciona. Entonces Winston de 1984 se parece a Sísifo en el sentido de que desde el primer capítulo él sabe cuáles son sus pecados. En el segundo los asume. Al asumir sus pecados, él sabe que eventualmente va a ser capturado, encontrado y castigado por sus pensamientos de rebeldía. Y en el tercero, finalmente lo que ocurre es eso, lo que él sabía que iba a pasar. Pero al él saber que iba a ocurrir, él se volvió más poderoso que su destino, lo aceptó y disfrutó lo que fue una completa aventura que ocurre en el segundo capítulo, una aventura de amor, de abrazo, de esta es la vida que yo quiero, de esto es lo que se vivía antes, vivir así se siente bien, pero yo sé que me lo van a quitar. Ese es Sísifo subiendo la piedra sabiendo que va a volver a caer. Y en el tercer capítulo, cuando la piedra cae, cuando Winston es atrapado en el Ministerio de la Verdad, sí, no, de hecho no era en el de la verdad, era en el del amor. Bueno, en todo caso, el que se encargaba de castigar, él se ha atrapado y él ya sabía que le iba a pasar, ya sabía que se iba a volver loco, ya sabía el porqué de ello. Y por eso 1984 es una obra absurda, porque Winston era Sísifo. Winston subía la roca de su rebeldía y mientras la subía ya sabía qué iba a ocurrir. Cuando la roca cae, Winston reflexiona sobre el por qué cayó, que ya lo sabe, y sabe que no puede negar lo que le ocurrió. Ahora, el libro de Franz Kafka, La transformación, es absurdo en sí mismo, incluso el mismo Camus lo explica, y creo que si Camus no tuvo la oportunidad de poner a 1984 dentro de un título absurdo, si Camus no calificó a 1984 como una obra absurda, fue porque 1984 fue publicado alrededor del mismo año o muy próximo a la muerte del mismo Camus. Pero entonces la transformación sí que es absurda. Y ya no quiero hablar de la transformación y su justificación del por qué es absurda, que por otro lado, mi opinión frente al mito de Sísifo es un libro que es muy complejo, que dice mucho, que uno no alcanza a comprender. Lo comprende muy por encima, se me quedaron algunas ideas, no todas. Es un buen libro, la verdad, una perspectiva interesante, pero es algo que para saberlo disfrutar hay que tener muchos conocimientos previos y en general saber de filosofía, diría yo. Bueno, entonces la transformación de Kafka ya no porque es absurda, porque eso lo explica el mismo Camus, sino mi opinión frente a ella es que
es bella. La transformación es un libro que es una novela corta que está muy bien hecha. Es concisa, es extraña, pero se siente cómoda porque a pesar de la idea de un cucarrón con la conciencia de un humano, de lo extraño que es la situación, de lo extraño que es escuchar y ver, leer, imaginar lo que el cucarrón piensa, de imaginar lo que vive la familia, Kafka lo escribe con una sencillez que lo hace ver como si fuera normal. Entonces uno se encarreta, uno se atrapa en la historia porque Kafka lo expresa como si fuera normal. Entonces uno se siente dentro de ese mundo, uno siente como si ser un cucarón con conciencia humana fuera algo común. Entonces es la idea por sí sola ya es especial, pero la forma en la que fue ejecutada, en la que la escribe Kafka, es impresionante. O sea, es magnífico en todo el sentido de la palabra. Si hay una razón por la que Kafka era especial, yo creo que era por su forma de escribir, por su revolución en la escritura, en cómo decir una idea, en cómo plantearla sin conocerla realmente, porque al fin y al cabo el sentido de esta obra ni siquiera es explicado, pero está ahí, está latente. Es un libro muy bueno, es muy bueno, me lo leí en cuestión de 2 días, su gran parte en el segundo día, y me gustó mucho, es sorprendente. Entonces quería hablar de esos 3 libros porque me los leía seguido y curiosamente resultaron teniendo una conexión con esa base en lo absurdo, y que todos 3 escriben ideas y las ejecutan de manera muy interesante. Son libros muy sorprendentes que uno lee y realmente reflexiona sobre el porqué de las cosas, sobre el destino, sobre nuestras emociones, sobre el cómo vemos el mundo y cómo esa perspectiva interior, esa ideología interior que tenemos de la perspectiva del mundo, de lo que nos importa, se refleja en las acciones, en las consecuencias, y hasta qué límite llega nuestra visión de esas consecuencias, y en general sobre el mundo absurdo. Entonces son 3 libros que yo recomendaría leer de seguido. Yo lo hice en 1984, El mito de Sísifo, La transformación, en ese orden, pero se puede empezar por El mito de Sísifo y luego leer los otros 2. Me parece que están conectados y, como digo, todos 3 son muy buenos, siendo el más difícil de leer El mito de Sísifo. Y ya, ese es mi primer video opinión sobre libros. He leído muchos otros, pero estos 3 me inspiraron bastante. Y ya, muchas gracias por ver y por escuchar.